El libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder, o que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, y al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Acompáñame un momento más en oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Al abrirla, Señor, es motivo de alegría, de gozo y también, Señor, de exaltación a tu nombre. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este tiempo. En ese nombre precioso que sobre todo nombre, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Tener una perspectiva del futuro nos hace bien. El futuro nos motiva a levantarnos cada mañana, a despertarnos con ganas de salir, de avanzar. A pesar de los problemas que hayan habido en la noche o que hayan habido el día de ayer, de las circunstancias difíciles que estemos atravesando, el futuro nos motiva, nos mueve la rueda, ¿sí?, de nuestra motivación, de nuestro carácter, de nuestra vida misma. Tenemos esa firme convicción de que la vida va más allá de la muerte. Eclesiastés en el capítulo 3:11 va a decir: Dios nos ha creado, ha creado al ser humano con eternidad, con sentido de eternidad. Tenemos esa capacidad, ese don, ese regalo de parte de Dios de trascender la muerte. Mucha gente dice: bueno, con la muerte se acaba todo. No. Hay un cielo y hay un infierno, y esta mañana queremos dar un pequeño repaso después de que hemos leído este texto acerca de estos dos lugares, dónde están, si existen, si son real al mismo tiempo. Entonces, tener o mantener una perspectiva de eternidad nos ayuda a mantener también la esperanza de días mejores, y a nosotros los creyentes, los hijos de Dios, a tener la seguridad de una vida eterna, de que si hoy tenemos que partir de este mundo, porque está escrito, sí, que todos tenemos que morir, salvo cuando Cristo venga por su iglesia y nos encuentre vivos, dice que seremos transformados. Y es posible que esta generación sea la que vea ese momento tan hermoso titulado como el arrebatamiento, que lo hablan la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, aquí vemos también que el futuro en Dios nos afirma nuestra fe, afirma nuestras convicciones, afirma nuestra comunión y debe reafirmar el deseo de vivir para Dios, de servirle, de hacer la obra de Dios. Acá en el texto ya, en el versículo
1 del capítulo 4 de Apocalipsis, si ustedes son tan gentiles, Juan es el que está escribiendo estas cosas, dice, después de esto miré, ¿sí? Después de esto miré. Los argentinos tienen un dicho, ¿viste? Che, ¿viste? ¿Sí? Y siempre están hablándonos de esto, ¿no? Bueno, Juan dice, yo miré, testigo ocular, testigo presencial de los actos que suceden y que van a suceder. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquellas cosas que van a suceder después de lo que hemos hablado aquí, hemos hablado hasta el capítulo 3 de las 7 iglesias. Y ha habido iglesias que han sabido honrar el nombre de Dios. Ha habido iglesias que han sabido mantener la sana doctrina. Otras, en cambio, les ha ido pésimo, les ha ido mal. Durante la pandemia, a lo mejor permitieron que la falsa doctrina o el pastor falleció lastimosamente y muchas cosas ocurrieron. Bueno, hay una iglesia como la que tocamos el domingo anterior de la Odisea, que Dios dice, tengo ganas realmente de vomitarla. Porque no puedo soportar ese cóctel, esa mezcla de impureza, de vida de pecado, de mundanalidad, ¿sí? De creerse lo que no es. Eso hablamos la semana pasada. Así que hoy estamos acá hablando ya del capítulo 4 y Juan dice, después de estas cosas, ¿sí? Después de estas cosas, de las cosas que han llegado hasta el capítulo 3, van a suceder esto, ¿no? ¿Y por qué Dios no ha permitido que el Señor Jesús venga todavía? Bueno, el apóstol Pedro dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no ha llegado el fin de estos tiempos. Pero los científicos están hablando, hermanos, siempre están hablándonos del calentamiento global. Bueno, Apocalipsis y toda la Biblia lo habla. El apóstol Pedro habla del calentamiento global en sus cartas. Y bueno, la Biblia ha venido hablando de rumores de guerras, de terremotos, de desastres, de pandemias. Pero todo esto, dice, es un inicio nada más, no es el fin. Y con el objetivo máximo de que el hombre, el ser humano, se arrepienta y mire a Dios y deje de creerse que es Dios. Porque el terrible pecado del orgullo humano es creernos que somos Dios, que todo lo podemos, porque tenemos un título, porque ostentamos quizá un salario superior a muchas personas. Miren, la pandemia todavía está presente entre nosotros y ha sido algo con lo que hemos tenido que luchar y llorar. Muchos amigos ya no están, muchos seres queridos ya no están. Ha sido difícil, no ha sido un tiempo fácil. Pero también ha sido el tiempo para que nosotros, como pasando por un sedazo, nos acerquemos a Dios y reconozcamos realmente quiénes somos, hacia dónde estamos yendo, cuál es el verdadero sueño. Muchos tienen el sueño americano, el sueño español, ¿sí? Antes había el sueño venezolano, muchas familias ecuatorianos iban a Venezuela a trabajar. Hoy los venezolanos están buscando el sueño ecuatoriano, el sueño, los cubanos el sueño americano y cuántos más centroamericanos. Pero muy pocos están buscando el sueño del reino de los cielos, el anhelo del reino de los cielos. Así que vamos a hablar un poquito esta mañana, decíamos, acerca de ese cielo. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es? ¿Existe o no existe? Bueno, el Señor Jesús dijo en Mateo 7:13, sí, estrecha es la puerta que lleva al reino de los cielos. Estrecho es el camino que lleva a la salvación. Pero ¿sabe qué? La puerta para la perdición es amplia. Amplio es el camino a la perdición, pero estrecha es la puerta a la salvación. Usted, querido amigo, ¿por cuál puerta quiere ir? El cielo es un lugar real y hay una diferencia entre cielo e infierno. La ubicación, geográficamente, si podremos decir, aunque ya fuera de este contexto del globo terráqueo, no sé si la geografía va a seguir existiendo, pero es importante que tengamos al menos una comprensión ligera de lo que son estos dos lugares. Diferencia de ubicación entre cielo y infierno. Bueno, la primera cosa que le dice acá el Señor en el capítulo 4, versículo 2, le dice a Juan,
Al instante yo estaba en el Espíritu, cuando le habló, en el versículo 1, le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nosotros tenemos la buena costumbre o la mala costumbre de decir, sube arriba, ve. Sube arriba, ¿no? Porque así nos han enseñado a hablar mal el español. Y como que reiteramos ahí, si ya está arriba, pues ya hay que subir, ¿no es cierto? Bueno, acá dice, el Señor le dice a Juan, sube acá, no dice sube arriba por si acaso, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya tenemos una idea dónde está Dios, dónde está el cielo. La Biblia dice que Dios está en el trono, ¿sí? Y que el cielo es el trono de Dios y que la tierra es el estrado de sus pies. Dios está sentado en el trono. Y ahí el verso 2 dice, al instante, inmediatamente. Tesalonicenses va a decir que así en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos llevados con Cristo en gloria. Ese día estamos esperando la iglesia del Señor. Pero Juan dice en el versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu. Porque la carne no puede ver la gloria de Dios, hermanos. La carne es un estorbo para que el Espíritu de Dios pueda operar. Y bueno, en esta carne estamos todavía, hermanos, pero no debemos dejar que la carne nos domine. Tenemos que crucificar la carne cada día. En el griego, sar, la dermis y epidermis espiritual. Aquellas cosas que nos invitan a pecar, aquel temperamento difícil de controlar que explota por todo. Aquella lengua que condena, que critica, que diagnostica sin temor de Dios. La carne no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso dice Juan, apenas el Señor me dijo, sube acá, y yo estaba al instante en el Espíritu. Y la Biblia nos invita, hermanos, cada día a vivir en el Espíritu. Dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué le hago repetir el amén? Porque hay un espíritu del mal también rondando las calles de nuestra ciudad. ¿O ustedes creen que el hombre que asesina, que abusa de niños allá afuera, que vende drogas, no está influido por un espíritu del mal? Tiene que haber una influencia del mal para que un hombre asesine, viole, asesine a una niña, ¿sí? La degolle a una mujer. Tiene que haber la influencia del mal. Para que un hombre esté clavado 4 o 5 horas en su computador viendo pornografía. Tiene que haber la influencia del mal. Tiene que haber la influencia del mal de aquellos hombres que se drogan, que se inyectan, que se toman, que se beben alcohol. El alcoholismo es uno de los pecados más grandes en nuestra sociedad actual. Y en nuestro país ha traído a muchas familias a la pobreza. Muchas familias ecuatorianas podrían tener una casa mejor. Podrían tener los hijos, el alimento. Sabe que estaba hablando con los hermanos de World Vision, Visión Mundial, y me dice, Ecuador está entre el tercer país de Latinoamérica con desnutrición infantil. Oiga, qué tremendo. Yo no sabía eso. Me quedé asustado como Juan al escuchar estas cosas. Sabe que muchas familias, en vez de comprarse comida para la casa, llevan alcohol a la casa. Muchos hombres. Ese es un pecado que atrae maldición a la vida de la familia. Y por eso muchas familias ecuatorianas viven en la miseria. Viven en la miseria. Yo he contado algunas veces que mi padre era un alcohólico. Yo a los 8 años, no éramos cristianos, pero a los 8 años yo tomé la convicción, la firme decisión. Yo dije, si Dios existe, si Dios me puede escuchar la oración de un niño, yo dije, Señor, yo no quiero ser alcohólico. Y Dios ha escuchado la oración, hermanos. Le doy gloria al Señor. Aleluya. Yo he visto lastimosamente, tengo primos que han ido hasta clínicas de rehabilitación por el alcoholismo. Porque no es fácil salir de ese vicio. Y he visto el gasto y el sufrimiento que hay con el tema del alcoholismo. Y le he dicho a mi esposa, gracias al Señor,
Gracias al Señor, que el Señor escucha la oración de los niños. Y si sumaría mis más de 50 años que yo tengo, no parece, ¿no? Pero si sumaría todo lo que yo hubiera gastado en alcohol, en vicios, porque no es solamente el alcohol. El alcohol viene con las cartas, hay que jugar los naipes. En ese tiempo mi padre apostaba a los gallos, la pelea de gallos, ¿no? Los casinos. Es que el alcohólico es buena gente, invita a todos los amigos a tomar alcohol, aunque no haya para comer en la casa. Hermanos queridos, y podríamos seguir hablando de la droga, que es otra maldición en nuestra sociedad. Exhorta a tus hijos, habla a tus hijos, estórbales. Perdón que me exalte, hermanos, pero hay que hacer eso. Hay que estorbar a los chicos. Hay que advertirles, hermanos, niños, señoritas, jóvenes, estórbeles para que no caigan en la droga. Como pastor, por la gracia de Dios, ya más de 30 años en el ministerio, hermano, cada día veo cosas tan dolorosas, tan tristes. Tanto dolor en los padres que ven que sus hijos se han perdido en la droga. Es una maldición, perdónenme esto, hermanos. Es una maldición terrible. Es un pecado tan grosero, horrendo. Y que Dios tenga misericordia de nuestros chicos. Por eso el apóstol Juan va a decir, al instante yo estaba en el Espíritu, hermanos. Tenemos que caminar en el Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una lucha constante contra la carne. Tiene que haber una lucha constante. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a luchar contra la carne, a decirles, eso destruye, mi hijo, mi hija, eso hace daño. Eso no te va a llevar a ningún lado. Y los vicios modernos de la tecnología también hoy en día. ¿Cuánto daño y cuánto afectan? Juan dice, al instante yo estaba en el Espíritu, porque para acercarse a Dios hay que estar en el Espíritu, querido amigo. Hay que creer con el Espíritu, hay que doblegar nuestro espíritu, porque nuestro yo dice, no, yo soy, yo conozco, yo sé, a mí nadie me va a enseñar. Y por eso el sabio Salomón decía, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que nos parecen a los hombres, por ahí es, pero no, el Señor dice, son caminos peligrosos que pueden conducirnos a la muerte. Al instante, dice el verso 2, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El verso 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Cuando Juan mira eso, recuerden que el Apocalipsis es un libro también simbólico. La numerología se maneja mucho en el libro de Apocalipsis. Va a aparecer por ahí el 666 como la marca de la bestia, pero va a aparecer el número 7. Ahora, no es cabalístico, cuidado, hay gente que dice es una cábala el Apocalipsis. No, Dios no maneja la cábala. No es astrología tampoco. No es fetichismo. Tenemos que acercarnos con esa visión espiritual al libro de Apocalipsis. Entonces, ¿dónde mora Dios? En el trono, versículos 1 al 3, en el trono que está en el cielo. El apóstol Pablo allá en 2 de Corintios 12:2 va a decir, no sé si en el cuerpo, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, pero tuve la oportunidad, la visión, y estuve en el tercer cielo, va a decir el apóstol Pablo. Primero, segundo y tercer cielo. De ese lugar donde mora Dios. Cuando escuchamos a Jesús, ¿de dónde vino Él? Mire lo que dice, sin perder este texto, por favor, mire conmigo Juan 6:38. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Si usted está tomando nota, le animo para que pueda recordar. Nuestra mente es frágil y después del coronavirus, más frágil todavía. Juan 6:38 va a decir el Señor Jesús, bueno, desde el 37, verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera.
Verso 38. Porque he descendido del cielo. ¿De dónde descendió el Señor Jesús? Del cielo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es Jesús hablando. ¿De dónde descendió Jesús? Del cielo, para tomar forma humana y ser un niño obediente. A los 12 años él estaba predicando en el templo. ¿Cómo que los niños no pueden predicar? Estaba predicando en el templo, rodeado de sacerdotes y de gente muy conocedora de los pergaminos, de la literatura rabínica, de todo lo que es la Torá, los Neblín, los profetas, la ley, ¿no es cierto? Jesús descendió del cielo. Ahora también Números 16:30 va a decirnos que el infierno es real. Y esto esta mañana vale aclarar, porque hay gente que dice, no, el infierno es aquí mismo. Mire lo que dice Números 16:30. Vamos allá al Antiguo Testamento. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Verso 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Bueno, el libro de Números ya nos habla de la existencia de un lugar bajo la tierra, sí, que podría ser el lugar, el Sheol, el Gema también, que se dice en griego, para el lugar de tormento. Jesús habló mucho de este lugar de tormento. Entonces hay una diferencia de ubicación. El cielo está arriba y el infierno, según lo que dice la Biblia, estaría abajo, adentro. No vamos a ahondar más en este punto, pero hay diferencias de lugar, de ubicación. Hay diferencia también en su descripción. El infierno es descrito como un lago de fuego en Apocalipsis 20:10. Mire, sin perder el texto que estamos en Apocalipsis tratando ahora, vamos al capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipsis. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, así sea, diría, ¿no es cierto el autor? Hay gente que nos ha hecho creer que en el infierno se puede ver Netflix y se puede jugar golf o se puede ir de pesca. Dice que serán atormentados día y noche. Atormentados, tormento continuo. Entonces hay una diferencia en su descripción. El cielo, ahora volvemos a Apocalipsis 22, 1 al 3. El cielo es un lugar de belleza, sin sufrimiento. 22, del 1 al 3. Recuerde que el infierno es un lugar de tormento, pero el cielo un lugar sin sufrimiento. Apocalipsis 22, del 1 al 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Ya no será como ver el Machángara, ¿no? Cada vez que nosotros vemos el Machángara, vemos un río espumeante, medio verde a veces, otras veces de color rojizo, otras veces huele terrible, ¿sí? Pero el río que habrá en el cielo, dice, me mostró después un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Usted podrá ver los peces debajo de las aguas. Algunos nos han dicho, pastor, en el cielo habrá como tener animales. Yo no sé en quién pensaban, ¿no? No sé si en algún familiar, en alguien que se iba a ir con ellos, ¿no? Pero bueno, en el cielo sí podremos tener animales, porque dice la Biblia que el león jugará con el cordero. Entonces no sé si usted quiera tener de mascota un león, no importa lo que quiera tener, allá va a haber eso. Inclusive las serpientes dice que no harán daño. En el cielo habrá muchas cosas que no hemos podido descubrir todavía, pero es hermoso. Mire el versículo 22, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Verso 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Cuántos no anhelarán y no anhelan ahora el árbol de la vida? ¿Sabe que por qué Dios sacó a
a Adán y Eva, ¿por qué les sacó del huerto? Porque había el temor de que ellos tomaran del árbol de la vida y vivieran como caídos, pero eternamente. Sería triste, sería doloroso. Pero en el cielo está el árbol de la vida. A uno y a otro lado del río se da esta planta. Y dice también que estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. 12 frutos distintos sería, según algunos estudiosos, dando uno o cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Esto hablamos un poquito la semana pasada también. Habrá sanidad, no habrá enfermedad en el cielo. Ya no habrá cáncer, prostatitis para los hombres. Ya no habrá problemas para las mujeres que tienen que extirparse quizá el útero porque el cáncer ha inundado su cuerpo. O hoy en día los niños con leucemia, tantas enfermedades, los jóvenes con enfermedades raras. Ya no habrá enfermedad, más bien habrá un árbol y sus hojas, sí, son para sanidad de las naciones. Verso 3, y no habrá más maldición. Ya no habrá maldición ahí. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Vamos al 4 y 5, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Verso 5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, tenemos que hablar de que hay una vida eterna. No como los ufólogos, hay vida en otros planetas. Hay vida en el cielo junto al Señor. Gloria al Señor Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hay vida con Cristo Jesús. El cielo es un lugar de belleza sin sufrimiento. El cielo también es un lugar lleno de luz eterna. Entonces, número 1, hay una diferencia entre la ubicación del cielo y el infierno. Número 2, hay una diferencia en su descripción. El infierno es un lugar de tormento y el cielo es un lugar sin sufrimiento, de luz eterna, perpetua. Pero hay una diferencia también en sus habitantes. ¿Quiénes van a poblar el infierno y quiénes van a poblar el cielo? Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. ¿Quiénes van a poblar el infierno? Apocalipsis 21:8. Si ya tenemos ahí en la pantalla, Apocalipsis 21:8, si no, por favor, cómprese una Biblia que estamos estudiando Apocalipsis, subráyala, escríbela, puedes anotar, poner notas al pie arriba. Sí, eso es importante mientras estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes encabezan la lista de personajes que van a estar en el infierno? Los cobardes. ¿Usted piensa que eso de que, bueno, yo estoy en el siglo XXI, la posmodernidad, la época de la volatilidad, como diría Bauman y otros filósofos, hay que ser tolerantes, escuchamos a la gente ahora? Pero Dios dice que los cobardes, porque muchos tolerantes, sí, no tienen el valor de decir, mira, esto está mal. No hagas eso, no es por ahí. Pero los cobardes van a encabezar la lista de los personajes que van a estar en el infierno. Así que defínase, mi hermano querido, defina su vida. Ayude a definir a sus hijos. Hoy con las nuevas formas de pensar acerca del género, los niños dicen, bueno, no sé, yo voy a escoger qué sexo quiero tener cuando tenga 10, 12 años. O cuando sea adulto. Los jóvenes adolescentes están pensando que hay que probar de todo para después definirnos. Los cobardes estarán en el lago de fuego y azufre. De ellos está hablando, hermanos. De aquellos que han mezclado las cosas, de aquellos que no han podido tomar una decisión, de aquellos que dicen, no, yo empecé un curso pero no pude terminar porque tenía mucho que hacer. Aquellos que empiezan a orar y se les cierran los ojos al minuto y medio.
Bueno, estamos cerrados los ojos orando, pero muchas veces se les cierran los ojos espirituales. Aquellos que empiezan a leer la Biblia y al poco rato se duermen porque dice, es que no sé, me da una pesadez. Tienes que vencer eso, hermano. Tienes que vencer. Aquellos que cuando le invitan al pecado dicen, bueno, como nadie me está viendo, no, vamos. Una cervecita nomás es después de la oficina. Y después de una vinieron 2 y vinieron 3. Los cobardes estarán, sí, ahí, pero también dice la Biblia, los incrédulos. Muchos dicen ahora, muchos jóvenes dicen, yo soy ateo. Los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando habla de fornicarios, el término porneia en griego, que implica todos los pecados sexuales. Hoy escuchamos tanto del abuso infantil. Si esa gente no se arrepiente, va a estar también en el lago de fuego y azufre. Hay una diferencia entonces de los que van a poblar el infierno. Y no tengo más tiempo ahora, ya el tiempo se nos ha ido, pero usted puede buscar todas las citas de infierno en la Biblia si tiene una concordancia y van a ver otros personajes más. La lista es un poco más grande. En 1 Corintios, 2 Corintios también vamos a encontrar la lista de los que estarán en el infierno. Ahora solamente hemos visto un versículo. El cielo será habitado en todo caso por los que hacen la voluntad del Señor. Mire lo que dice Mateo 7:21. ¿Quiénes estarán poblando el cielo? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Escuchamos a mucha gente, se dice que, no sé, el 90% de los ecuatorianos son creyentes, que creen que Dios existe, pero cuando les preguntan acerca de la eternidad, del lugar donde vive Dios, dicen, bueno, yo no creo que el cielo exista en realidad. O yo no creo que el infierno exista, porque ¿cómo un Dios tan bueno puede mandar a la gente al infierno? ¿Sabe cómo se llama esa doctrina? El universalismo, que es una desviación de la verdad. Pero la Biblia dice que Dios existe, que Dios es real, que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos jóvenes están tomando la opción hoy de no creer. No, dicen Jesús, yo creo que fue así un profeta como Mahoma, más o menos. Creo que fue un buen maestro. Yo he escuchado algo de Jesús, pero no saben que es el Hijo de Dios, no saben que es el Salvador, el Redentor, que dio su sangre preciosa para que nosotros pudiésemos ser redimidos. También el cielo, sí, es el lugar donde están los salvos por Jesús. Mire lo que dice el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 5 de Apocalipsis, nos habla de este contexto. Apocalipsis 1, 5. Y de Jesucristo, dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La Biblia empieza a llamar a los que han sido lavados por la sangre del Cordero como los redimidos. Los redimidos. ¿Tú eres una persona que ha sido redimida? Gloria al Señor. Vive para Él. Vive con esa profunda convicción y esa esperanza futura de que pronto le vamos a ver al Señor. Número 4, hay una diferencia en los deseos de los que habitan el infierno y de los que habitan en el cielo. Y usted me preguntará, bueno, pastor, ¿y es posible que uno tenga deseos allá en el cielo? Claro que sí. ¿Y es posible que uno tenga deseos en el infierno? Claro que sí, la Biblia lo dice. Yo no creo tanto en esos testimonios, con el debido respeto, hermanos. No digo que todo lo que dicen es falso, pero hay mucha gente que dice que se fue al cielo y después bajó en un ascensor al infierno y llegó hasta la séptima paila,
y que ahí habló con el jefe del infierno y todo lo demás, y vio ahí no, casi digo a Shakira, todavía no se ha muerto Shakira, ¿no? Bueno, hablan de una cantante que falleció hace tiempos, que dice que le vieron ahí, y de otras más, y de otros personajes que ya han muerto, que estaban ahí. Hablan de un montón de personajes, ¿no? Pero mire, hay que tener mucho cuidado con esos testimonios. Lo que dice la Biblia, eso sí es veraz. Y la Biblia dice mucho del infierno, como del cielo también. Mire lo que dice Lucas 16, capítulo 16 de Lucas. Qué pena con los que les gusta Shakira, hermanos. Ya creo que le mandé al infierno a esta mujer. Voy a tener que orar por ella para que se convierta. La verdad que muchos artistas, hermanos, están enviando al infierno a muchos jóvenes. Es una pena decirlo. Con su música, con el lenguaje, y un lenguaje altamente de insinuación, y también muchos, sobre todo reggaetoneros, que están cantando y llevando a los chicos a tomar decisiones tristes en su vida, lamentable. Deberíamos orar en verdad por nuestros artistas para que conozcan al Señor y que puedan cantar, porque algunos tienen una voz hermosa, eso sí no se puede negar, pero que pudieran cantarle al Señor, que pudieran alabar al Señor, que pudieran adorar al Señor. La cosa sería distinta, la cosa sería distinta. Y también muchas iglesias, la iglesia tradicional, la iglesia más grande que se hace llamar la iglesia católica, no está advirtiendo a la gente acerca del infierno. Y muchos están tomando este camino equivocado hacia el más allá. Porque no hay claridad, no hay sana doctrina. Lucas capítulo 16, y todo el capítulo o la historia que ustedes conocen del rico y Lázaro, aquí en Lucas 16, desde el verso 19, le aconsejo que usted pueda leer, nos habla acerca del sufrimiento que experimentó este hombre que murió y también de la paz que encontró este pobre hombre que estaba pidiendo limosna, caridad a las puertas de este hombre que hacía banquete todos los días. El día viernes tuvimos una conferencia sobre finanzas por Zoom, y se decía que el dinero no es el problema, hermanos, es el amor al dinero, el apego a lo material. Y Jesús dice, el amor al dinero, eso es lo malo. Pero el dinero no tiene por qué tomarse ese lugar que a Dios le pertenece en nuestra vida, hermanos. Tenemos que aprender a dominar nuestra billetera. De hecho, la billetera es lo último que se convierte en la vida del cristiano. Tenemos que convertir y santificar nuestra billetera también al Señor, como toda nuestra vida y todo lo que tenemos, para que honren al Señor. Y dice el versículo 27 y 28 de Lucas 16, entonces le dijo, está hablando el hombre que estaba en el infierno, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, verso 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar que dice de tormento, a este lugar de tormento. En el infierno los deseos de la gente son reales, existen. Y este hombre hace algunas peticiones, le pide primero al padre Abraham, dice que venga Lázaro y que toque la punta de su dedo en agua y que ponga sobre mi lengua, porque estoy afligido. Y Dios dice, no hay cómo, no es posible. No se puede pasar de aquí para allá. No existe ese ascensor que muchos dicen que existe entre el cielo y el infierno. No, están separados. Entonces dice, bueno, entonces que haga un último esfuerzo. Envíale a casa de mi familia, porque tengo 5 hermanos. Pero interesante cómo piensa este hombre, ¿no? 5 minutos en el infierno y ya tenía una mentalidad evangelista. 5 minutos en el infierno y él creía que se debe evangelizar a todos. Hermano, tú y yo, ¿a cuántos hemos evangelizado esta semana? ¿Le has podido compartir el evangelio a uno de tus hermanos? Este hombre tenía 5 y por los 5 estaba preocupado para que no vayan al infierno. Habla y no calles, hermano. El Señor te ha dado vida después del coronavirus. Habla, predica la palabra de Dios. Habla con amor, habla con misericordia. Habla también del juicio venidero, pero háblales, no calles.
Porque en el infierno, por más que este hombre se esforzó y le dijo, te ruego, te pido de favor, porque tengo 5 hermanos, te pido que le envíes a Lázaro a predicarles, para que ellos no vengan acá. Verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Verso 30, este hombre regateó, en el infierno se puede regatear. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Los deseos de la gente en el infierno y los deseos de la gente en el cielo son diferentes. Apocalipsis 21, 24. Apocalipsis 21, 24. Qué bueno que usted esté tomando nota, porque esto nos ayuda para crecer y para recordar lo que estamos viendo, hermanos. Apocalipsis 21, 24 nos va a decir: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellas. Así como este hombre pensó en 5 hermanos cuando él estaba en el infierno, también Dios dice que hay naciones enteras, pueblos, etnias que van a venir a los pies de él y que van a traer gloria a su nombre. Y finalmente Apocalipsis 4:8, en el texto que hemos leído esta mañana: en el cielo la gente desea alabar a Dios. En el cielo la gente desea alabar a Dios. Apocalipsis 4, versículos 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Estos 4 seres vivientes, que algunos dicen son ángeles, Ezequiel también va a hablar de estos 4 seres vivientes en el capítulo 1. Isaías en el capítulo 6 van a hablar de los seres vivientes con alas, los querubines. No podemos quedarnos descifrando quizá ahora quiénes eran estos seres vivientes, así como habla de los 24 ancianos, de la autoridad que tenían estos 24 ancianos allá. Seguramente los 12 apóstoles, dijo alguien, uno por cada tribu también, de las 12 tribus de Israel, los 24 ancianos que adoraban al Señor. Pero estos 4 seres vivientes, dice el verso 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban. Me gusta esta última parte: y no cesaban, no se cansaban, no se fatigaban, siempre, de mañana, de tarde, de noche, cada instante, dice, en el cielo era su deseo adorar al Señor, adorar al Señor.